¿Alguna vez has sentido que hay gente moviendo hilos en tu vida, casi como si fueras un peón en un juego que no entiendes? ¿Has sentido una opresión extraña, como si alguien estuviera tratando activamente de sabotear tus bendiciones, pero no puedes señalar exactamente quién es? Detente ahora mismo. No estás loco. Lo que has estado sintiendo es la pura verdad. Acaba de ocurrir una pelea explosiva en el mundo espiritual, y todo ha sido por tu causa. En este mismo instante, todos los que te rodeaban, especialmente tus enemigos ocultos, acaban de descubrir con horror quién eres tú en realidad. Quédate aquí porque esto es urgente. Lo que te voy a revelar no es una teoría, es una confirmación directa de Dios para tu espíritu. Hubo un plan meticuloso para desviarte, para apagar tu luz y para conectarte con alguien que te destruiría. Pero ese plan acaba de ser expuesto de la forma más brutal, y la reacción ha sido caótica. En este vídeo vamos a desglosar, usando la sabiduría de la Biblia, cómo tu discernimiento, esa fe inquebrantable en Jesucristo, provocó un terremoto que desmanteló toda la trampa. ¿Has sentido que la gente te llama terco o difícil? Prepárate. Vas a descubrir que lo que ellos llamaban debilidad era, en realidad, tu mayor fortaleza espiritual. Lo que está en juego es tu destino. Si alguna vez te has sentido subestimado o traicionado, necesitas oír esto. Quédate conmigo hasta el mismísimo final, porque lo que Dios está a punto de revelarte sobre tu verdadera identidad cambiará las reglas del juego para siempre. Tu reivindicación ha comenzado. Mi querido discípulo, abre bien los oídos y el corazón a lo que voy a revelarte, porque esto no es moco de pavo. Existe gente en este mundo, vaya que sí, que opera desde la sombra, moviendo hilos que nosotros, en nuestra inocencia, a veces no vemos. Hablamos de un titiritero principal. ¿Entiendes lo que te digo? Alguien que te observaba de lejos. Alguien que vio cómo tu espíritu empezaba a elevarse de una manera que le causaba terror. Vio cómo la luz de Dios comenzaba a brillar en ti con una fuerza descomunal. Cómo tu conexión con lo divino se hacía más y más fuerte cada día. Esta persona no sintió admiración. ¿Qué va? Sintió pánico. Un miedo cerval, de esos que paralizan el alma. Porque tu poder espiritual, ese don maravilloso que Dios te ha confiado y que estabas empezando a descubrir, amenazaba directamente su pequeño reino de control y oscuridad. Es que, mira, la gente que vive en la penumbra no soporta la luz. Les molesta, les ciega, les recuerda su propia miseria espiritual. Y tú, hijo mío, estabas brillando demasiado. Tu fe estaba creciendo, echando raíces profundas, como ese árbol del que habla el Salmo 1, plantado junto a corrientes de aguas, dando fruto a su tiempo. Este manipulador vio tu potencial, vio que estabas destinado a grandes cosas en el plan de Dios, y supo, en su retorcida sabiduría, que no podía permitir que eso floreciera. Temblaba solo al pensar en la persona poderosa en Jesucristo en la que te estabas convirtiendo, alguien a quien él, definitivamente, no podría dominar jamás. Por eso, antes de que tu luz se volviera imparable, decidió que tenía que actuar, y actuar rápido, para intentar apagar esa llama bendita que Jesucristo mismo había encendido en tu alma. ¡Qué locura!, ¿no? Pero así operan las tinieblas, amigo mío, siempre intentando sofocar la obra divina. No es un juego de niños, es una batalla espiritual muy real, y tú estabas, sin saberlo, en la primera línea de fuego. Y aquí es donde la cosa se pone fea, pero fea de verdad. Este individuo, este titiritero de almas, no se contentó solo con temerte desde la distancia. No, Señor. Pasó a la acción de la manera más rastrera posible. Sabía por sus artes oscuras o quizás por simple observación malintencionada que Dios tenía preparada para ti una conexión genuina, una bendición, una de esas uniones que están, como decimos popularmente, hechas en el cielo. Una conexión que te potenciaría, que te ayudaría a cumplir tu propósito divino, que sería un bálsamo para tu alma y un impulso para tu ministerio. ¿Y qué hizo el susodicho? Pues lo que mejor saben hacer los de su calaña, intentar sabotearla. Así como lo oyes.
Empezó a maquinar, día y noche, en cómo podría dinamitar ese puente sagrado que Dios estaba construyendo pacientemente para ti. Es algo que vemos una y otra vez en la Biblia. No es nada nuevo bajo el sol. Piensa, por ejemplo, en cómo Satanás intentó tentar a Jesucristo en el desierto. Puedes leerlo en Mateo 4:1-11, ofreciéndole atajos, tratando de desviarlo de su misión divina, ofreciéndole reinos que no le tocaba recibir de esa manera. Este manipulador hizo exactamente lo mismo contigo, pero a su escala humana y patética. Quería cortar de raíz esa relación que te fortalecería, esa ayuda idónea que venía directamente del trono de la gracia de Dios. Sabía perfectamente que si esa conexión florecía, tu fe se volvería inquebrantable y tu poder espiritual se multiplicaría exponencialmente. Por lo tanto, su objetivo era claro como el agua sucia: interponerse, crear cizaña, sembrar dudas en tu corazón y asegurarse de que nunca llegaras a recibir esa bendición que te pertenecía por derecho divino. Esa persona que Dios había designado para caminar a tu lado en esta etapa tan crucial de tu viaje espiritual. Pero, ojo, que el plan no era solo quitarte algo bueno. ¿Qué va? Eso sería demasiado simple para una mente tan retorcida. El plan era mucho más siniestro. Querían reemplazar esa bendición con algo podrido, algo que pareciera bueno por fuera, pero que por dentro estuviera lleno de muerte. Vaya estrategia más diabólica. El titiritero te preparó un plan B, una persona alternativa que él mismo eligió. Y no te creas ni por un segundo que fue alguien elegido al azar. Para nada. Fue una elección quirúrgica, mi querido amigo. Buscaron a alguien que fuera exactamente lo opuesto a tu bendición. Alguien que, en lugar de sumar a tu vida, restara. En lugar de construir, destruyera. Planearon fríamente desviarte hacia esta otra persona, presentártela como si fuera la gran cosa, como si fuera la respuesta a todas tus oraciones. Menuda trampa. Un lobo vestido de oveja. Querían que mordieras el anzuelo, que cayeras redondito, que creyeras que eso era lo que Dios tenía para ti. Era una imitación barata, un espejismo en medio del desierto, diseñado para hacerte perder el tiempo y la energía. ¿Te acuerdas de la historia de Jacob en la Biblia? Él trabajó 7 años por Raquel, pero en la noche de bodas le dieron a Lea, Génesis 29. Pues algo así querían hacer contigo, pero con intenciones mucho más oscuras. Querían enredarte en una situación que te distrajera de tu verdadero camino, de tu llamado, de tu propósito. Este desvío no era un simple error de cálculo, era una emboscada espiritual diseñada meticulosamente. Querían que pusieras toda tu energía, tu fe y tu esperanza en un saco roto, en algo que no tenía futuro, en una relación que Dios jamás, y escúchame bien, jamás había bendecido. ¿Y para qué todo este teatro? ¿Cuál era el objetivo final de esta persona alternativa? ¿Por qué tomarse tantas molestias? Pues aquí está el meollo del asunto, y quiero que prestes mucha atención. Esta alternativa fue escogida, con pinzas, con el propósito específico y malvado de apagar tu luz. Tu luz, esa que tanto les molestaba, esa que reflejaba la gloria de Dios. Querían a alguien que actuara como un vampiro espiritual. ¿Me sigues la idea? Alguien que drenara tu energía vital, que te dejara seco, sin fuerzas ni para orar, sin ganas de leer la Biblia. Querían apagar esa chispa divina que Dios puso en ti desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué barbaridad! Buscaban a alguien que, con su propia negatividad, con sus problemas interminables y su evidente falta de fe, te absorbiera por completo. Querían que tu vida se convirtiera en un constante apagar fuegos ajenos, que te olvidaras de tu propia misión, de tu crecimiento, de tu comunión íntima con Jesucristo. Es un truco viejo como el mundo, te lo digo yo. La Biblia misma nos advierte claramente sobre el yugo desigual, ¿recuerdas? En 2 Corintios 6:14, Pablo nos pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este manipulador lo sabía. Quería verte agotado, frustrado, deprimido, cuestionando tu propio llamado y hasta la bondad de Dios. Querían que esa luz brillante que reflejaba la gloria de Dios se convirtiera en una tenue brasa, fácil de pisotear y extinguir para siempre.
Y por si fuera poco, había una razón más, una razón que alimentaba el ego enfermo y la soberbia de este titiritero: demostrar que tú podías ser controlado. Imagínate la arrogancia. No se trataba solo de neutralizarte, se trataba de someterte a su voluntad. Quería probar, a ti y a todo el grupo que lo observaba, que tu fe no era tan fuerte como parecía. Quería demostrar que tu conexión con Dios era superficial y que, con la presión adecuada, con la carnada correcta, tú también caerías como cualquier otro. ¡Qué blasfemia! Quería jactarse ante sus secuaces de haber doblegado a un elegido de Dios. Buscaba el trofeo de tu obediencia, pero no a Dios, sino a sus planes oscuros. Era un experimento para él, un desafío personal. Si lograba que tú, con todo tu potencial espiritual, con las promesas que Dios te había dado, cayeras en su trampa y aceptaras a esa persona destructiva en tu vida, él habría ganado. Habría demostrado que su poder de manipulación era mayor que el discernimiento que Jesucristo te estaba dando. Pero, ¡ay, amigo mío! Subestimó gravemente el poder de la Biblia que mora en tu corazón y la fuerza imparable del Espíritu Santo que te guía. No contaba con que, como dice 1 Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y es que, mi querido discípulo, cuando Dios te elige, también te equipa. Y eso nos lleva directamente a cómo tu espíritu reaccionó ante esta amenaza. Justo en el momento en que esta trampa, esta oferta envenenada, te fue presentada con su mejor sonrisa y su papel de regalo más brillante, algo extraordinario sucedió dentro de ti. ¡Pum! Tu sistema intuitivo, ese don precioso que Dios mismo ha ido puliendo en ti a través de cada oración, cada lágrima, cada hora invertida en escudriñar la Biblia, se activó como la alarma más estridente que puedas imaginar. ¿Sabes? No fue algo mental. No fue que te sentaste a hacer una lista de pros y contras. ¿Qué va? Fue algo visceral, en las entrañas. Fue el Espíritu Santo dándote un codazo, ¿entiendes? Diciéndote al oído: ¡cuidado! ¡Peluco aquí! Es exactamente eso a lo que Jesucristo se refería cuando hablaba de sus ovejas, que oyen su voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Tú oíste esa voz inconfundible, esa advertencia interna que no viene de la lógica humana, sino directamente del trono de la gracia. Fue como si, de repente, se encendieran todas las luces rojas en tu panel de control espiritual. Mucha gente ignora esto, mi amigo. Piensan que son solo nervios, malas vibras o indigestión. Pero tú no. Tú has pasado demasiado tiempo en la presencia de Dios como para confundir su voz. Has invertido tiempo en tu trabajo interior, en limpiar tu templo para que Él pueda habitarlo. Por eso, cuando el peligro se acercó vestido de oportunidad, tu espíritu, que está conectado a la fuente divina, pegó un grito. Esa alarma no era otra cosa que la fe misma convirtiéndose en un escudo protector, tal como lo describe Pablo en Efesios 6:16. Tu espíritu dijo: «Alto ahí, esto no cuadra con las promesas de Dios». Y esa alarma, mi querido discípulo, te salvó de caer en un pozo muy, muy profundo. Esa alarma espiritual, ese «¡ay caramba!» que sonó en tu interior, no era una simple sensación vaga. Fue un discernimiento claro como el agua de un manantial. Mientras el titiritero y su gente te vendían la moto, presentándote a esa persona alternativa como la octava maravilla del mundo, tu espíritu estaba haciendo un escáner completo. Y el resultado que arrojó tu sistema intuitivo fue rotundo. Esto no es una conexión, es una transacción. Así de simple. Viste más allá de las palabras bonitas, más allá de las sonrisas fingidas y las supuestas coincidencias. Lo que Dios te mostró en una fracción de segundo fue la cruda realidad. Te estaban ofreciendo un trato comercial. Querían que tú entregaras tu luz, tu energía, tu fe, tu unción, y a cambio te daban, ¿qué? Problemas, distracciones, un yugo pesado. Un negocio ruinoso, vamos. Las conexiones que vienen de Dios son radicalmente diferentes. Se basan en el amor ágape, en el dar sin esperar recibir, en la edificación mutua. Jesucristo jamás operó por transacciones. Él operó por amor, por pacto, por gracia.
Lo que te ponían delante olía a interés, a conveniencia, a «te doy esto para que tú me des aquello». Era un contrato con letra pequeña y cláusulas abusivas, diseñado para robarte la paz. Pero tú, gracias a la sabiduría que has cultivado leyendo la Biblia, sabes distinguir perfectamente entre lo genuino y la falsificación. El oro puede parecerse al latón, pero el experto sabe la diferencia. Y tú, mi amigo, te convertiste en ese momento en un experto espiritual. Tu discernimiento, afinado por la palabra de Dios, te permitió ver la etiqueta del precio escondida detrás de la oferta. Viste que no era un regalo del cielo, sino una factura del infierno. Y ahora viene la parte magistral, la cereza del pastel, la demostración de tu madurez espiritual. ¿Qué hiciste con esa información? ¿Te pusiste a discutir? ¿Intentaste negociar? ¿Pediste una segunda opinión? Para nada. Hiciste lo que hace un verdadero hijo de Dios que camina en autoridad. Rechazaste la oferta. Punto. Así, sin anestesia. Con una firmeza y una certeza que dejó a todos boquiabiertos. Fue un no rotundo. Un no que no venía del ego, ni del orgullo, ni del miedo. Era un no que venía directamente de tu espíritu alineado con la voluntad de Dios. Fue la calma absoluta de quien sabe que está tomando la decisión correcta, aunque el mundo entero piense lo contrario. Esa certeza solo te la da la comunión íntima con Jesucristo. Cuando tú sabes lo que Dios te ha prometido, cuando tienes clara tu identidad en Él, no aceptas imitaciones baratas. No te conformas con las migajas que el enemigo te tira debajo de la mesa, cuando tu Padre te tiene preparado un banquete. Esa firmeza tuya fue un acto de fe pura. Fue decir, yo sé en quién he creído. Como dijo el apóstol Pablo, en 2 Timoteo 1:12, sé lo que Dios tiene para mí, y esto que me ofreces, con todo respeto, es basura comparado con la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Fue un no, dicho con paz, pero con la autoridad de un rey. Lo más impresionante de tu negativa, mi querido discípulo, fue que no sentiste la más mínima necesidad de justificarte. Nada de nada. ¿Y sabes por qué? Porque la verdad no necesita defensa. La luz no tiene que pedirle permiso a la oscuridad para brillar. Simplemente brilla. Cuando Dios te da una convicción profunda, una certeza que quema en el pecho, no tienes que ir por ahí dando explicaciones a gente que, de todas formas, no tiene la capacidad espiritual para entenderte. ¿Te imaginas a Jesucristo intentando explicarle a Pilato la naturaleza de su reino celestial? Una pérdida de tiempo. Pilato no estaba en la misma sintonía. Pues tú, igual. Entendiste que explicar tu discernimiento espiritual a un manipulador carnal sería como echar perlas a los cerdos, como nos advirtió el Maestro en Mateo 7:6. Tu paz estaba por encima de su necesidad de entender. Tu obediencia a la voz de Dios era más importante que la aprobación de ellos. Simplemente dijiste, no, gracias, y te mantuviste en tu sitio. Esa calma, esa falta de necesidad de validación externa, fue lo que realmente los descolocó. Esperaban que dudaras, que argumentaras, que te sintieras culpable, pero tú les diste paz, les diste certeza. Les diste la seguridad de alguien que consulta sus decisiones, no con hombres, sino con el Altísimo, a través de la oración y la meditación en la Biblia. Esa postura tuya, esa negativa serena pero inamovible, fue como echar gasolina a un fuego que ya estaba encendido. El titiritero y su combo no estaban preparados para eso. Subestimaron por completo el poder de un corazón que confía plenamente en Dios. Habían planeado cada detalle de la trampa, de la oferta, de cómo te iban a arrinconar, pero se les olvidó el factor más importante, el factor Dios en tu vida. No contaban con tu discernimiento, no contaban con tu firmeza, no contaban con tu paz inquebrantable. Y, mi amigo, cuando un plan maligno choca de frente contra una roca de fe genuina, el resultado no es bonito. Para el plan maligno, claro está. El rechazo tuyo, tan tranquilo y tan seguro, fue la chispa que detonó la pólvora. Rompiste sus esquemas, desbarataste su guión. Y eso, mi querido discípulo, es algo que un manipulador con un ego inflado simplemente no puede soportar.
Tu obediencia a Jesucristo estaba a punto de provocar un terremoto espiritual que expondría todos los cimientos podridos de ese grupo. La calma antes de la tormenta había terminado, y el estruendo de la verdad estaba a punto de resonar con una fuerza explosiva. Y vaya que sí resonó. Ah, mi querido amigo, lo que se armó después de eso, madre mía. Tienes que entender que tu negativa, esa paz inquebrantable que mostraste al rechazar su oferta fraudulenta, fue como tirar una piedra en un avispero. Un avispero de soberbia. El titiritero y sus secuaces simplemente no podían creerlo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo te atrevías tú, a quien ellos consideraban alguien manejable, a desafiar su generosidad? Menuda pataleta se agarraron. Esa calma tuya, esa certeza que venía de lo alto, fue la chispa que encendió la mecha. Y lo que vino después no fue una simple discusión. ¿Qué va? Fue una explosión en toda regla. Una pelea descomunal, caótica, donde las máscaras empezaron a resbalar. Es que, verás, la gente que opera desde el control necesita que sus víctimas duden, que se sientan culpables. Pero tú no les diste ese gusto. Tu firmeza, fundamentada en tu fe y en la guía del Espíritu Santo, los sacó de quicio. No supieron cómo manejar a alguien que no tenía miedo. Es un principio que vemos en la Biblia. La luz expone las tinieblas. En Efesios 5:11-13, se nos dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendamos o expongamos, porque todo lo que es manifestado es luz. Tu simple no, dicho desde la luz de Jesucristo, fue una reprensión directa a su manipulación. Y ellos, en su oscuridad, reaccionaron con violencia verbal, con gritos, con acusaciones. Se les cayó el teatro encima. Esa discusión explosiva no fue un fracaso tuyo. Fue el inicio de su propia destrucción, orquestada por la mano soberana de Dios. Y en medio de ese caos, de esa gritería monumental, pasó algo que nadie, y menos el titiritero, esperaba. La gente empezó a hacer preguntas. Así es, el mismo grupo que hasta entonces parecía hipnotizado por este individuo, de repente empezó a despertar. Al ver la reacción desproporcionada del manipulador ante tu serena negativa, algo hizo clic en sus mentes. Empezaron a cuestionarlo. Oye, pero, ¿por qué te pones así? Solo ha dicho que no. ¿Cuál es el problema real aquí? ¿Por qué tanta insistencia en esa persona en particular? ¡Ja! Las preguntas eran dagas directas al corazón de su autoridad inflada. ¿Recuerdas la historia de David y Goliat? 1 Samuel 17. Todos veían a Goliat como un gigante invencible, pero bastó que un jovencito con fe, David, lo cuestionara y lo enfrentara en el nombre de Dios, para que toda esa fachada de poder se viniera abajo. Tú, mi amigo, fuiste ese David en esa habitación. Tu firmeza dio valor a otros para que empezaran a ver las grietas en el ídolo que habían construido. El titiritero, que se creía el rey del mambo, de pronto se vio acorralado, teniendo que dar explicaciones. Y, ¿sabes qué pasa cuando un mentiroso tiene que dar explicaciones bajo presión? Pues que se enreda en sus propias mentiras. Su autoridad, construida sobre el miedo y la manipulación, comenzó a desmoronarse en tiempo real, delante de todos. ¡Qué momento! Jesucristo mismo dijo, «La verdad os hará libres». Juan 8:32. Y esa tarde, la verdad empezó a abrirse paso a codazos. Fue un momento de revelación colectiva, te lo digo yo. Una auténtica caída de vendas de los ojos. De repente, todos los que estaban allí presentes, todos los que te habían juzgado en silencio, y algunos ni tan en silencio, empezaron a verte de una forma completamente diferente. Fue maravilloso. Todo eso que ellos, influenciados por el titiritero, habían llamado tu debilidad, tu falta de decisión, o peor aún, tu terquedad o rebeldía espiritual. ¡Zas! En un instante lo vieron por lo que realmente era. Discernimiento espiritual en estado puro. Se dieron cuenta de que no eras débil, eras fuerte. No eras terco, eras obediente a una voz superior. No eras indeciso. Tenías una convicción de hierro forjada en la Biblia. ¡Qué ironía, ¿verdad?
Lo que el enemigo diseñó para humillarte, Dios lo usó para exaltarte. Vieron que tu negativa no era un capricho, sino un acto de protección divina. Vieron que mientras ellos se dejaban llevar por las apariencias y las presiones del grupo, tú te mantenías anclado a la roca, que es Jesucristo. Comprendieron, quizás por primera vez, la diferencia entre la sumisión piadosa y la esclavitud a un hombre. Tu supuesta debilidad se reveló como la verdadera fortaleza, esa de la que habla Pablo en 2 Corintios 12:10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y tu debilidad era simplemente una dependencia total de la sabiduría de Dios. El impacto de esta revelación fue profundo. La gente empezó a recordar. Claro, por eso no se unió a tal cosa. Ahora entiendo por qué siempre se mantenía al margen. Comentarios que antes eran susurros de crítica, ahora se volvían susurros de admiración. El respeto que el manipulador perdía a chorros, lo estabas ganando tú sin mover un dedo, solo por mantenerte firme en tu fe. Esto es crucial que lo entiendas, mi discípulo. La obediencia a Dios a veces te hará parecer un loco, un rebelde o un débil a los ojos del mundo y de los cristianos carnales. Que no te importe. Sigue el ejemplo de los profetas, como Jeremías, a quien todos consideraban un agorero y un traidor, pero que solo estaba diciendo la verdad que Dios le daba. La vindicación de Dios siempre llega. En ese momento, en esa sala, tu reputación espiritual fue restaurada, no por tus palabras, sino por tu postura. La gente entendió que tu lealtad no estaba con un hombre, ni con un grupo, ni siquiera con las apariencias de espiritualidad. Tu lealtad estaba con Jesucristo y con la verdad revelada en la Biblia. Y esa, amigo mío, es la única lealtad que importa. Descubrieron que lo que ellos llamaban ser difícil era en realidad ser fiel, y eso les voló la cabeza. El titiritero había perdido el control, no solo sobre ti, sino sobre la narrativa. Ya no podía pintar el mundo de blanco y negro a su antojo. El desmoronamiento de su autoridad fue total. ¿Sabes? La autoridad que viene del hombre es frágil como el cristal. Se basa en la imagen, en el carisma, en el miedo, en la manipulación. Pero la autoridad que viene de Dios se basa en la verdad, en el servicio, en la integridad. En esa pelea explosiva se hizo evidente quién operaba desde dónde. El titiritero, al ser cuestionado, reaccionó como un niño al que le quitan un dulce, con ira, con amenazas veladas, intentando desviar la atención. Pero ya era tarde. La gente había olido la sangre en el agua. Habían visto al emperador desnudo. Y una vez que ves eso, ya no puedes dejar de verlo. Cada argumento que daba se volvía más débil. Cada intento de recuperar el control lo hacía parecer más patético y desesperado. Había quedado expuesto. Él, que se jactaba de su gran discernimiento y su conexión con Dios, quedó en evidencia como un simple controlador, un hombre inseguro que necesitaba súbditos, no hermanos. Mientras tanto, tu silencio y tu calma te daban una autoridad que él jamás podría soñar con tener. La autoridad del que se sabe respaldado por el Rey de Reyes, por Jesucristo mismo. Y esta exposición, mi amigo, era solo el comienzo, porque las cosas que se descubrieron después fueron aún más impactantes. Com toda certeza. Aqui está a tradução fiel do tópico 4 para o espanhol, mantendo a exata estrutura, tom e palavras-chave. Tópico 4. Revelaciones chocantes. Mi querido amigo, si creías que la discusión había sido el punto álgido, espérate sentado. Lo que vino después fue para quedarse boquiabierto. Cuando el titiritero fue confrontado y su autoridad empezó a nacer aguas, la gente perdió el miedo y comenzó a hablar. Y, ¡ay caramba!, lo que se reveló sobre esa persona alternativa que él intentó empujarte con tanta insistencia. Fue un escándalo. Se descubrió allí mismo que esa persona que estaba siendo vendida como una bendición para ti, estaba en realidad hundida hasta el cuello en problemas. Pero no eran problemitas, no. Hablamos de una inestabilidad emocional gravísima, de problemas legales serios, y de una situación financiera que era un auténtico agujero negro. Una locura.
en ese preciso instante, estoy seguro de que un escalofrío recorrió tu espalda. Entendiste, con una claridad que dolía, el tamaño del lazo del que Dios, en su infinita misericordia, te libró. No era una conexión, era una trampa mortal. Era un ancla diseñada para llevarte directo al fondo del pozo, para enredarte en dramas que no eran tuyos, para chupar hasta la última gota de tu fe. Tu discernimiento no fue solo un mal presentimiento, fue una intervención divina directa. Dios vio lo que tú no podías ver y te dio la fuerza para decir no. Es exactamente lo que la Biblia nos enseña en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y tú, mi discípulo, guardaste el tuyo, y Dios honró tu obediencia exponiendo la podredumbre que querían mezclar con tu vida. Pero el horror no paró ahí. ¿Qué va? La caja de Pandora estaba abierta, y las verdades más sombrías siguieron saliendo. La revelación más asquerosa, la que realmente mostró la naturaleza maquiavélica de este titiritero, fue sobre su método. Alguien, armándose de valor, expuso lo impensable. Este hombre tenía la costumbre de recolectar información privada sobre ti y todos los demás del grupo. Como un espía, ¿sabes esas conversaciones a corazón abierto? Esos momentos de vulnerabilidad donde la gente confesaba sus luchas, sus miedos, sus pecados, buscando apoyo y oración. Pues bien, ese individuo que se hacía pasar por mentor y amigo, estaba catalogándolo todo, anotando cada debilidad, cada secreto, cada lágrima. ¿Y para qué? ¿Para ayudar? Jamás. Él usaba esas confidencias como armas. ¡Armas! Esperaba el momento justo para usar el secreto de alguien para manipularlo, para chantajearlo emocionalmente, para mantenerlo bajo su control absoluto. Quebrantó el sigilo más sagrado. Esto es una abominación a los ojos de Dios. La Biblia es clara sobre el poder de la lengua. Santiago 3:8-10 habla de ella como un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ese hombre no usaba la lengua para edificar, como Jesucristo nos enseñó, sino como un bisturí para diseccionar almas, y como un puñal para apuñalar por la espalda. Fue la traición máxima a la confianza, un acto que revela un corazón totalmente desalineado con la gracia y el perdón que Jesucristo predica. ¿Y sabes qué era aún más enfermizo? Se expuso que él no hacía esto solo por poder, lo hacía por entretenimiento. Trataba a las personas como experimentos, como ratas de laboratorio. Él creaba situaciones, acercaba a ciertas personas a otras, como hizo contigo y la persona alternativa, solo para ver qué pasaba. Vamos a ver si fulano cae. Vamos a ver si Mengana aguanta esta presión. Estaba jugando a ser Dios con la vida de la gente. Se sentaba en su patético trono y observaba el caos que él mismo creaba, sintiéndose superior, analizando las reacciones humanas como si fuera un científico loco. Tú no eras un alma a la que cuidar. Eras un peón en su tablero. Quería experimentar con tu fe. Quería probar los límites de tu unción. Quería ver si lograba quebrar a un escogido. Es de una arrogancia espiritual que clama al cielo. Jesucristo, nuestro buen pastor, como leemos en Juan 10, da la vida por las ovejas. Las conoce por su nombre, las protege. Este hombre era lo opuesto. Un mercenario, un lobo que usaba a las ovejas para sus experimentos enfermizos, sacrificándolas por el bien de su propia curiosidad y de su ego inflado. Esto va mucho más allá de la manipulación común. Esto es una perversidad espiritual de nivel profundo. Cuando todas estas cartas se pusieron sobre la mesa, la reacción del grupo fue de shock absoluto. Piénsalo. La gente que admirabas, el líder que quizás respetabas, todo se desmoronó en minutos. La sensación de traición era palpable en el aire. Era como descubrir que el cirujano en quien confiabas estaba, en realidad, enfermándote a propósito. Ese lugar, que debía ser un refugio de fe y crecimiento, se reveló como un laboratorio de control, una telaraña donde todos estaban atrapados de alguna forma. La Biblia nos advierte en Mateo 7:15: «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Y allí estaba él, el lobo, completamente desnudo,
expuesto por la luz de la verdad que tu valiente firmeza permitió brillar. Fue un momento terrible, sí, pero absolutamente necesario. A veces, Dios necesita permitir que venga el huracán para arrancar de raíz el árbol podrido que está contaminando todo el jardín. Ese grupo, construido sobre cimientos tan corruptos, estaba implosionando. ¿Y lo más irónico de todo, mi amigo? El titiritero, en su intento desesperado por probar que tú podías ser controlado, acabó exponiendo que él era el único que estaba fuera de control. Él, que se jactaba de saberlo todo sobre todos, fue pillado por sorpresa, incapaz de prever la consecuencia más obvia, que la verdad siempre sale a la luz. Jesucristo lo garantizó en Lucas 12:2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. El plan maligno que él arquitectó meticulosamente contra ti, contra tu luz, contra el plan de Dios para tu vida, no solo fracasó miserablemente, sino que además se convirtió en el catalizador de su propia ruina. Él encendió la mecha de la bomba que explotó en sus propias manos, y mientras todo ese caos, que él mismo creó, comenzaba a consumirlo y a desmantelar su pequeño reino de mentiras, algo completamente diferente estaba sucediendo contigo. La justicia divina, mi querido, tiene un sentido del equilibrio poético. Ah, mi querido amigo, ahora, agárrate bien del asiento, porque aquí es donde el cielo aplaude de pie. ¿Qué pasó con todo ese caos que el titiritero intentó, con tanto esmero y mala baba, sembrar en tu vida? Pues, ¿qué te digo? Pasó lo que siempre pasa cuando alguien intenta maldecir lo que Dios ha bendecido. La maldición vuelve a casa como un boomerang bien lanzado. Vaya cosa. Todo ese desorden, esa confusión, ese veneno y esa inestabilidad que Él diseñó para tumbarte, terminó consumiéndolo a Él y a su grupito de seguidores. Es la justicia divina en su forma más pura y poética. Es la cosecha, mi amigo mío, ni más ni menos. La Biblia es tajante en este punto. Gálatas 6:7 nos lo advierte sin rodeos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y vaya cosecha amarga que le tocó. Sembró vientos de intriga y cosechó un huracán de destrucción. El mismísimo pozo que cavó para ti, como bien dice el Salmo 7:15, fue él quien se cayó de cabeza en él. Mientras ellos se ahogaban en acusaciones mutuas, en desconfianza, descubriendo quién más sabía qué, quién más había sido engañado. Su castillo de naipes, construido sobre la arena movediza de la mentira, se vino abajo con un estruendo. ¿Y tú? ¿Dónde estabas tú mientras todo ese circo ardía? Ah, esa es la mejor parte. Tú estabas en paz. Dios te apartó, te puso en un lugar de descanso, te blindó por completo. Mientras el fuego consumía su obra, tú estabas seguro, bajo las alas del Altísimo, tal como lo promete el Salmo 91. ¡Qué grande es nuestro Dios! Y aquí viene tu parte, tu trabajo, en medio de todo esto. Y quiero que te lo grabes a fuego en el alma. Fuiste reivindicado. ¿Y cómo? ¿Peleando? ¿Gritando más fuerte? ¿Repartiendo currículums de tu inocencia? Para nada. Fuiste reivindicado al mantenerte quieto, en paz y auténtico. Nada más. Tú entiendes el poder descomunal que hay en eso. Tu victoria no se ganó a gritos, se ganó en el silencio ensordecedor de tu confianza. No tuviste que mover ni un meñique para defenderte. Simplemente fuiste quien Jesucristo te llamó a ser. Te quedaste en tu frecuencia, en tu vibración de fe e integridad. ¿Me explico? Es ese principio glorioso de Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¡Ay, cómo le cuesta esto a la carne! La carne quiere saltar al cuello, quiere justificarse, quiere tener la última palabra. ¿A que sí? Pero el Espíritu sabe que la mejor defensa es dejar que Dios sea Dios. Y eso hiciste. Tu autenticidad, tu negativa a bajar al lodo con ellos, a jugar su juego sucio de la manipulación, fue lo que te hizo intocable. Tu paz fue tu arma más letal. Fue un escudo invisible que hizo que todas las flechas envenenadas que te lanzaron cayeran al suelo. ¡Plop! Inofensivas. Antes siquiera de rozarte.
mientras ellos se consumían en su propia adrenalina y veneno. Tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7, era un testimonio atronador de quién tenía realmente el control de tu vida. Y entonces, mi querido discípulo, vino la reivindicación pública. Porque Dios no solo nos justifica en lo secreto, a Él le encanta honrar nuestra fe a la luz del día. ¿Recuerdas todos esos rumores que sin duda esparcieron sobre ti? Cosas como, es un difícil, no es espiritual, se la cree mucho, le está yendo mal por no hacernos caso, pura paja. Pues bien, agárrate, que mientras el grupo de ellos implosionaba, tu vida despegaba. Como un cohete, tus éxitos reales, tangibles, esos que no se pueden discutir, empezaron a hablar más alto que cualquier chisme de pasillo. Fue ese ascenso en el trabajo que nadie se esperaba. Fue ese proyecto personal que floreció de la nada. Fue tu salud que mejoró, tu familia que se unió. Cada bendición que Dios derramaba sobre ti era una bofetada con guante blanco en la cara de tus acusadores. No tuviste que abrir la boca para decir, yo tenía razón. Tu vida, tu prosperidad, tu gozo, tu fruto, todo eso gritaba por ti. Es el Salmo 23:5 puesto en escena, amigo mío. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios te honró públicamente. Le demostró a todos, de forma inequívoca, de qué lado estaba Él. Tu obediencia al rechazar su trampa abrió las compuertas para bendiciones que desmintieron cada palabra de mentira que se dijo contra ti. El fruto de tu vida demostró la calidad de tu raíz, y tu raíz está anclada en Jesucristo, la roca inconmovible que la Biblia proclama. Y como si esa honra pública no fuera suficiente, Dios, en su generosidad que no conoce límites, fue un paso más allá. Él no solo te libró de la trampa, sino que te entregó el regalo genuino. ¿Recuerdas esa conexión auténtica, esa que el titiritero intentó sabotear desde el principio? ¿Esa persona que Dios realmente había destinado para caminar contigo? Pues bien, en el Kairos, en el tiempo perfecto de Dios, justo, después de que el polvo se asentó y la basura fue removida, el universo, que es solo un nombre poético para la mano soberana de nuestro Padre, te trajo esa conexión. Y vaya diferencia. Llegó mansa, suavemente, sin esfuerzo, sin manipulación. Simplemente fluyó, ¿sabes? Como un río tranquilo. Fue exactamente lo opuesto a esa alternativa problemática. Donde antes había transacción, ahora había pacto. Donde antes había drenaje de energía, ahora había suma, edificación mutua. Donde antes había inestabilidad y drama, ahora había una paz que se podía tocar. Dios restauró lo que el enemigo intentó robar. Fue como si te dijera, ves, mi hijo, esto es lo que yo tenía para ti, lo genuino, lo mejor. Es la promesa de Joel 2:25, la restitución. Tu paciencia en esperar lo mejor de Dios, tu fe inquebrantable en no aceptar la imitación barata del diablo, fue recompensada con el original de valor incalculable. No solo escapaste del infierno que te preparaban, sino que recibiste un pedacito de cielo en la tierra. Este cuadro completo, mi discípulo, es la justicia divina en plena ejecución. ¡Qué obra maestra! Es un ciclo perfecto que debes aprender a reconocer. El mal se autodestruye, la fe es honrada públicamente, los rumores son silenciados por el éxito tangible, y lo que fue robado o retrasado es restaurado con creces. El caos que ellos planearon meticulosamente para ti se convirtió en su propia tumba. Y la paz que tú cultivaste, esa paz que te ancla en Jesucristo, se convirtió en el suelo fértil para tus bendiciones más grandes. Vaya lección. Esto prueba algo fundamental, no solo sobre cómo opera Dios, sino sobre ti. Revela tu naturaleza, tu identidad en esta guerra espiritual. Hay una razón muy específica por la cual fuiste el blanco de un ataque tan orquestado. Y hay una razón aún más específica por la cual lo venciste sin necesidad de sacar la espada. Y esto, mi querido amigo, nos lleva directamente a la esencia de quién eres tú en el tablero de ajedrez de Dios. Nos lleva a entender lo que realmente significa
ser uno de los elegidos. Y aquí está la pepita de oro, el gran secreto que el enemigo no quiere que sepas. ¿Cuál es la lección final de todo este embrollo, mi querido discípulo? Es esta, y quiero que te la tatúes en el alma. Los escogidos de Dios, los que de verdad caminan con Él, no necesitan pelear, así como lo oyes. Se acabó eso de vivir en guerra sudando sangre en cada esquina. ¿Qué va? El mundo. O te dice que tienes que luchar, que tienes que defenderte, que tienes que gritar más fuerte, que tienes que demostrar tu valía. Pura basura, te lo digo. Ese es el método del hombre, el método de la carne. Pero el método del reino de Dios es radicalmente opuesto. Tu batalla no se gana con la espada, se gana con la quietud. ¿No lo entiendes? La pelea no es tuya. La Biblia lo repite hasta la saciedad. Jehová peleará por vosotros. Éxodo 14:14. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Tu trabajo no es entrar en el ring a intercambiar golpes con el diablo o con sus marionetas humanas. Jamás. Tu único trabajo, tu única responsabilidad es ser auténtico, ser luz, ser sal, ser exactamente quien Jesucristo te diseñó para ser, sin disculpas y sin rebajas. Cuando tú te enfocas en ser, Dios se enfoca en pelear por ti. El titiritero quería llevarte a su terreno, al barro, a la discusión, a la pelea carnal. Pero tú, al mantenerte en tu sitio, le obligaste a él a venir a la luz. Y en la luz, ay amigo, en la luz se queman. ¿Y qué es eso de simplemente ser auténtico? Buena pregunta. Ser auténtico, en el idioma del espíritu, significa vivir sin máscara. Significa que lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en perfecta alineación con la Biblia y con la voz del Espíritu Santo en tu corazón. Es vivir en verdad. No hay hipocresía en ti. No juegas juegos. No dices amén en la iglesia para luego despellejar a tu hermano en el pasillo. No. Tu sí es sí y tu no es no. Como enseñó el mismísimo Jesucristo, Mateo 5:37. Y déjame decirte algo. En un mundo que se ahoga en la falsedad, en las apariencias, en el ¿qué dirán?, una persona auténtica es un arma nuclear espiritual. ¿Por qué? Porque la mentira no puede soportar la presencia de la verdad. No puede. Es como la oscuridad y la luz. La oscuridad no lucha contra la luz. Simplemente desaparece cuando la luz se enciende. Así de fácil. Tú, al ser auténtico, al negarte a participar en su farsa, al rechazar su oferta envenenada, te convertiste en un faro de luz pura en medio de su cueva de tinieblas. No tuviste que acusar a nadie. Tu sola presencia auténtica fue la acusación. Tu autenticidad expuso su falsedad de forma natural, sin que tuvieras que mover un solo dedo. Ellos se sintieron expuestos, desnudos ante tu integridad, y por eso reaccionaron con tanta violencia. Tu luz les quemaba los ojos y el alma. Hablemos de eso de vibrar en una frecuencia elevada. Suena un poco a nueva era, ¿verdad? Pero para nada. Es un concepto 100% bíblico. ¿Qué es la frecuencia elevada sino andar en el Espíritu? Gálatas 5:16. Es cuando tu vida está tan conectada a Dios, tan llena de su presencia, que tu estado natural es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la frecuencia del cielo. Ahora, ¿cuál es la frecuencia del titiritero y su combo? Miedo, control, manipulación, envidia, chisme, engaño. Es la frecuencia del infierno. ¿Y qué pasa cuando juntas dos frecuencias tan opuestas? Pasa que el sistema inferior explota. Hay un cortocircuito. Ellos no pueden operar en tu frecuencia. Tu paz desarma su guerra. Tu amor expone su odio. Tu verdad aniquila sus mentiras. Es una incompatibilidad fundamental. Por eso, mi amigo, tu mejor estrategia espiritual no es aprender a pelear como el diablo. Es aprender a morar en Jesucristo. Juan 15. Cuando tú moras en Él, cuando tu frecuencia está sintonizada con el cielo, te vuelves tóxico para los demonios e incomprensible para los manipuladores.
Intentan conectarse contigo para drenarte, como hicieron con la persona alternativa, pero en lugar de encontrar un enchufe compatible, encuentran alto voltaje divino que los achicharra y los repele. Vaya jugada maestra de Dios. Y así, mi discípulo, es como desarmas la manipulación, sin esfuerzo. El manipulador es como un mago que depende de sus trucos. Necesita distracciones, humo, espejos. Necesita que tú reacciones, que te enfades, que dudes, que te justifiques, que tengas miedo. Ese es su alimento. Tu reacción es lo que le da poder sobre ti. Pero, ¿qué pasa cuando el público no reacciona? ¿Qué pasa cuando miras al mago, sonríes con paz y dices, no, gracias, no me interesa tu truco? El mago queda desarmado, se le cae el escenario encima. Eso fue lo que hiciste. Al mantenerte auténtico, al vibrar en la frecuencia de la paz de Jesucristo, te negaste a jugar su juego, rompiste su guión, le quitaste el poder. Tu autenticidad fue el escudo que desvió cada ataque. El titiritero esperaba que te enredaras en su lógica retorcida, pero tú te mantuviste simple, en la verdad. Esto no es para mí. ¡Pum! Con esa simple frase, anclada en el discernimiento de Dios, desarmaste años de estrategias de manipulación. Él te tiró una granada de drama, y tú, en lugar de devolvérsela, simplemente la dejaste caer al suelo y te fuiste en paz, sabiendo que Dios se encargaría de ella. Y vaya que sí se encargó. Y esto nos lleva al gran final. Al hacer todo esto, al ser auténtico y vibrar alto, tú, sin darte cuenta, abriste la puerta para que la justicia divina actuara. Le diste permiso a Dios para que tomara el control. Verás, muchas veces estorbamos a Dios. Nos metemos en medio, queremos ayudarlo, queremos vengarnos nosotros mismos. Y la Biblia dice claro en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tu quietud, tu fe en que Él haría justicia, fue el acto de obediencia que desató su poder. Le dijiste a Dios, confío en ti, te lo entrego. Y Dios dijo, perfecto. Ahora mira cómo trabajo. Y el caos que el titiritero creó lo consumió a él. Los rumores que esparció fueron silenciados por tus éxitos. Y la conexión que te robó te fue devuelta multiplicada. Esa es la naturaleza del escogido. No es un superguerrero musculoso. Es un faro. Un faro no lucha contra la tormenta. Simplemente se mantiene firme en la roca, que es Jesucristo, y brilla. Y al brillar, expone los peligros y guía a los barcos a puerto seguro. Deja de intentar ser un soldado de infantería, mi amigo. Dios te llamó a ser un faro. Y tu luz, tu autenticidad, esa es la que hace que el infierno tiemble y la que permite que la justicia de Dios ponga, siempre, cada cosa en su lugar. Y así, el velo ha sido rasgado. La verdad de Dios ha triunfado y tú has sido reivindicado. La pregunta ahora es, ¿pudiste identificar a los titiriteros que han intentado operar en tu propia vida? ¿Te diste cuenta de lo cerca que estuviste de una trampa similar? Cuéntamelo todo en los comentarios. Quiero leer tu testimonio, tu experiencia y cómo tu fe en Jesucristo te dio el discernimiento para escapar. Si este mensaje ha sacudido tu espíritu, no te vayas sin suscribirte ahora mismo al canal y, muy importante, activa esa campanita de notificaciones. Dios tiene más revelaciones como esta, y no querrás perderte la próxima palabra urgente, que puede ser crucial para tu destino. El enemigo ha sido expuesto, pero no se rinde. Para entender su próximo movimiento, haz clic en el vídeo que aparece ahora mismo en tu pantalla. Es la continuación vital de esta revelación. Gracias por acompañarme, mi elegido. Mantente auténtico. Soy Pablo, y que la paz de Dios te acompañe siempre.